Buenos días, alumnos de tercera de secundaria. Hoy vamos a ver el tema ordenamiento lógico de datos. Ordenamiento lineal. Consiste en ordenar los elementos en un esquema lineal, ya sea en forma vertical o horizontal. Para entender un poco esto, vamos a ver el ejemplo 1. Me dice, 4 amigos compiten en una carrera de 100 metros planos. Se quiere determinar el orden de llegada con los siguientes datos. El primer dato es, Saúl llegó inmediatamente después de Pascual. Luego, Ciro no fue el primero ni el último. Tenemos que Jesús llegó después de Saúl y además no hubo empates. Con esos datos vamos a resolver el ejercicio. Tenemos que Saúl inmediatamente llegó después de Pascual. Entonces, de aquí va a dar a 3 posibilidades. La posibilidad A, la B y la C. Pero se va a descartar la posibilidad B porque tenemos un dato que dice que Ciro no fue ni primero ni último. Entonces, para eso se necesita un espacio intermedio. Va a quedar A y C. Ahora, también tenemos de dato que Jesús llegó después de Saúl. Entonces se descarta la posibilidad C. Y me va a quedar la posibilidad A. Si Jesús llegó después de Saúl, quedaría de esta manera. Y tenemos los puestos primero, segundo, tercero y cuarto, donde están Pascual, Saúl. Tenemos también a Ciro y luego a Jesús. Ejemplo 2. En este ejercicio me dice que hay 4 personas, A, B, C y D. Viven en un edificio de 4 pisos, cada uno en pisos diferentes. Tenemos de dato que entre A y C hay un piso que los separa. Luego, B no vive adyacente a A y D no vive en el tercer piso. Con estos datos tenemos que A y C están un piso separados, o sea que hay un piso que los separa. Entonces hay 2 posibilidades. Entonces, del segundo dato que vive adyacente a A, B no vive adyacente a A, entonces también tenemos aquí estas dos posibilidades. Vemos que B está alejado de A, no puede estar en este cuadro vacío, por lo tanto tiene que estar lo más lejos. Ahora, también me dice que D no vive en el tercer piso. Entonces, si D no vive en el tercer piso, D no puede ocupar este espacio. Por lo tanto, tendría que ocupar este de aquí. Y nos quedamos con esta posibilidad y de aquí ya tenemos el orden. Donde A está en el primer piso, D en el segundo, C en el tercero y B vive en el cuarto piso. Ejemplo 3. Tenemos 5 personas que hacen un examen. Me dice que hay que ordenarlos de forma creciente de acuerdo con sus notas. Si tenemos que Marcos obtuvo un punto más que Dante. Luego, Dante obtuvo un punto más que César. Además, Eder obtuvo 2 puntos menos que Dante y Marcos obtuvo 2 puntos menos que Adela. Podemos ordenar, según el primer dato, que Marcos obtuvo un punto más que Dante. Entonces, si Dante está acá, Marcos está arriba por un punto. Además, me dice que Dante obtuvo un punto más que César. Entonces, César tiene que estar un punto menos que Dante. También me dice que Eder obtuvo 2 puntos menos que Dante. Entonces, si César tiene un punto menos que Dante, Eder tiene 2 puntos menos que Dante, entonces Eder está un punto menos que César. Además, me dice que Marcos obtuvo 2 puntos menos que Adela. Entonces, si es así, Adela
obtuvo 2 puntos más que Marcos. Ordenamiento circular. Consiste en distribuir los elementos en un esquema circular en base a las informaciones brindadas. Tenemos un ejemplo, el ejemplo número 4. Me dice, 6 amigos A, B, C, D y F se sentaron alrededor de una mesa circular con sillas simétricamente distribuidas. A se sentó frente a C, junto y a la derecha de E. Entre D y E hay 2 personas. F no está junto a C. ¿Quién está junto y a la izquierda de E? Entonces, con estos datos vamos a resolver. Primero, tenemos que A está frente a C y que junto y a la derecha de E. Entonces, aquí está, vemos que C está frente a está frente a C y además A está ubicado a la derecha de E. Luego, tenemos que entre D y E hay 2 personas. Podemos apreciar según el dibujo, aquí estos 2 sitios están libres. Por lo tanto, de acá vemos que entre D y E, tanto por la izquierda como la derecha, hay 2 personas. Ahora, F no está junto a C. Entonces, si nosotros ubicamos aquí a F, estaría junto a C y estaría contradiciendo. Por lo tanto, F tiene que estar aquí. Ahora ya tenemos distribuidos a todos, ya que en este sitio estaría B. Y B se va a encontrar entre C y E. Ejemplo 5. Me dice, 6 amigos se ubican alrededor de una mesa circular con asientos colocados simétricamente. De ellos se sabe que Alan se ubica frente a Toledo, junto y a la derecha de Lucho. Lourdes no se sienta junto a Toledo. Rafael no se sienta junto a Lucho. Adyacente a quienes se ubica Max. Bien, con esos datos tenemos que Alan se ubica frente a Toledo y además junto y a la derecha de Lucho. También, si Lourdes no se sienta junto a Toledo, entonces necesariamente está a la derecha de Alan y junto a él. Además, Rafael no se sienta junto a Lucho, entonces está junto a Lourdes. Aquí como lo podemos apreciar. Y así tendría que quedar. Veamos que Lourdes no se sienta junto a Toledo, entonces entre ellos va a tener que estar Rafael. ¿Por qué? Porque Rafael no se sienta junto a Lucho. Y vemos que Alan se ubica a la derecha de Lucho. Ahora la pregunta es, ¿adyacente a quiénes se ubica Max? Max se encuentra entre Toledo y Lucho. Cuadro de decisiones. Esto se da cuando se presentan diversos datos que deben ser relacionados entre sí. Se ubican en un cuadro o tabla mediante afirmaciones o negaciones. El cuadro de decisiones o cuadro de afirmaciones y negaciones es una tabla de doble entrada que sirve para relacionar a los sujetos con sus respectivas características, tales como profesiones, distritos donde viven, colores que gustan, deporte, etc. Podemos ver aquí la tabla. En esta parte colocamos a los sujetos, sus nombres, y en la parte de arriba sus características. Para ver mejor vamos a ver un ejemplo. Tenemos este ejemplo donde dice 3 hermanos, Elías, Dante y Teresa, se entretienen con objetos diferentes, cartas, llavero y globos, donde se sabe que Dante le dice al dueño del llavero que el otro hermano tiene cartas. Además, Elías le dice al dueño del llavero que su entretenimiento nada tiene que ver con los globos. ¿Qué entretenimiento tiene Elías y quién se entretiene con los globos? Bien. Elaboramos el cuadro o la tabla
¿Sí? Acá colocamos los sujetos y arriba las características. Tenemos aquí llavero, cartas y globos y acá están los nombres. Me dice que Dante le dice al dueño del llavero que el otro hermano tiene cartas. Por lo tanto, Dante, cuando le dice al dueño del llavero, quiere decir que Dante no es el dueño del llavero. Ahora, que dice que el otro hermano tiene cartas, por lo tanto Dante no tiene las cartas. De esta manera, descartamos los llaveros y las cartas y Dante tiene los globos. De esa forma, tenemos que Elías no puede tener los globos, ni Teresa tampoco. Ahora, Elías le dice al dueño del llavero, entonces al decirle Elías al dueño del llavero, descartamos que Elías tiene el llavero. Además, podemos ver que Elías tampoco tiene los globos. Por lo tanto, Elías tiene las cartas. Ahora, si Elías tiene las cartas, entonces Dante no tiene las cartas, ni tampoco Teresa. Entonces, en esta parte, Teresa tiene los llaveros. Y de esta manera completamos todo el cuadro. Ahora, la pregunta era, ¿qué entretenimiento tiene Elías y quién se entretiene con los globos? La respuesta sería que Elías se entretiene con las cartas y Teresa tiene los globos. Ejemplo 7. Me dice, Daniel, Beto y Wilson tienen cada uno una mascota diferente. Perro, gato y loro. Beto le dijo a Wilson que su mascota ladra mucho. Daniel no tiene un loro. ¿Qué mascota tiene Beto? Entonces, con esos datos, tenemos que Beto le dijo a Wilson que su mascota ladra mucho. Entonces, Wilson tiene un perro. Con este cuadro, vemos que Daniel no tiene el perro, Beto no tiene perro y Wilson sí. Además, si Wilson tiene el perro, entonces no tiene ni el gato ni el loro. Además, también tenemos que Daniel no tiene loro, pero tampoco perro. Porque Wilson tiene el perro, entonces tiene gato. Ahora, si es así, Daniel sería con el gato y Beto tendría el loro. Ahora, ¿qué mascota tiene Beto? Beto tiene el loro. Ejercicios. Tenemos el ejercicio 1 que me dice, en una calculadora ninguna de las teclas de la suma, de la resta, multiplicación y división indica la operación correspondiente, pero cada una de ellas indica alguna de esas 4 operaciones. Si se sabe que al presionar las teclas 8 menos 2, el resultado es 4, y al presionar las teclas 5 más 1, el resultado también es 4, ¿cuál es el resultado al presionar las teclas 9 por 3 entre 1? Bien. Entonces vamos a elaborar el cuadro. Ahí está. Tenemos aquí los elementos adición, sustracción, multiplicación y división y las teclas. En estas operaciones podemos ver que la adición no es el más, la sustracción no es el menos, multiplicación no es el por, ni la división es la división. Entonces, como me dicen que 8 entre menos 2 me da igual a 4, entonces este menos va a cumplir la función de la división. Si es así, tenemos acá el check. Por lo tanto, la división no puede ser ni la multiplicación ni la suma. Además, no puede ser ni la multiplicación, puede ser la tecla menos, ni la adición puede ser la tecla menos. También tenemos que la operación 5 más 1 es igual a 4. Entonces, esa tecla más tiene que ser la de la sustracción. Entonces, vemos que es esta operación, descartamos las demás operaciones. Ahora, resolviendo todo esto, tenemos que la multiplicación, la operación de la multiplicación viene a ser la tecla de la división y que la adición, la operación de la adición, tiene que ser la tecla de la multiplicación. Ahora vamos a resolver lo que nos piden. Me piden 9 por 3 entre 1. Como la multiplicación, la tecla de la multiplicación es la suma y la tecla de la división es la multiplicación,
quedaría 3 por 1, 3, y 3 más 9 es igual a 12. Y ese sería el resultado que me están pidiendo. Ejercicio 2. Me dice, un edificio de 6 pisos es ocupado por familias diferentes, uno en cada piso. Los Castillo viven 2 pisos más abajo que los Ruiz y 2 pisos más arriba que los Galvez. Los Duárez viven en el segundo piso y los Tito no viven en el cuarto piso. ¿En qué piso viven los Soto? Bien. Entonces, aquí tenemos esta posibilidad donde los Ruiz están arriba. Luego, abajo 2 pisos están la familia Castillo y luego 2 pisos abajo está los Galvez. También tenemos esta posibilidad, ¿sí?, donde el sexto piso está libre por el momento y bajamos solamente un piso todos. Ahora, me dicen que los Duárez viven en el segundo piso. Si es así, descartamos esta posibilidad y nos quedamos con esta. Entonces, también nos dicen que los Tito no viven en el cuarto piso. Por lo tanto, si los Tito no viven acá, los Tito deberían vivir en el sexto piso. De esta manera, en el cuarto piso viven los Soto. Y esa sería la respuesta. El ejercicio 3 me dice, Abel, Benito, Carlos, Daniel y Edson nacieron en diferentes años desde 1990 hasta 1994. Si Abel es mayor que Benito, pero menor que Carlos, Daniel es menor que Abel, Edson es menor que Daniel, Benito es mayor que Edson. ¿Quién nació en 1994? Bien. De estos datos tenemos que Carlos es mayor que Abel y Abel es mayor que Benito. Además, van a caber 2 posibilidades. ¿Por qué? Porque Carlos es mayor que Abel, Abel es mayor que Benito y Benito es mayor que Daniel. Y también tenemos que Carlos es mayor que Abel, Abel es mayor que Daniel y Daniel es mayor que Benito. O sea, en estas 2 posibilidades, o Benito es mayor que Daniel o Daniel es mayor que Benito. Ahora, tenemos que Edson es menor que Benito o Benito es mayor que Edson. Entonces, estaría de esta forma. Y también tendríamos esta forma. Ahora, de estas 2 posibilidades, tenemos que Carlos tendría que ser el mayor porque nació en 1990 y aquí también. Ahora me dice, ¿quién nació en 1994? Podemos ver que en ambas posibilidades, Edson sería el que nace en 1994. El ejercicio número 4. Me dice, actualmente las primas Elba, Claudia, Rosa y Silvia tienen 11, 14, 17 y 20 años de edad. No necesariamente en ese orden. Si Claudia es 6 años menor que Elba y Silvia es la menor de todas ellas, ¿cuál será la suma de las edades de Claudia y Rosa dentro de 6 años? Bien. De acuerdo a esos datos, tenemos que Silvia, por ser la menor de todas, tiene 11 años. Además, Claudia es 6 años menor que Elba. Entonces, Claudia tiene 14 y Elba tiene 20. Si nosotros vemos en este cuadro, ya lo distribuimos, ¿sí? Tenemos que Silvia tiene 11, Claudia tiene 14 y Alba tiene 20. Entonces, Rosa tiene 17. Ahora me piden, ¿cuál será la suma de las edades de Claudia y Rosa dentro de 6 años? Entonces, dentro de 6 años, Claudia tendrá 20 y Rosa tendrá 23. Y la suma de ambas edades tendría que ser 43. En el ejercicio 5 me dicen, en una reunión se encuentran 4 amigos, Juan, José, Félix y Fernando, cuyas edades son 21, 24, 27 y 32 años. No necesariamente en ese orden. Si se sabe que la edad del menor más la edad de José es igual al doble de la edad de Fernando y Félix es menor que Juan, ¿cuál es la suma de las edades de Juan y José? Bien,
De acuerdo a este dato, tenemos que el menor más José es igual a 2 veces Fernando. Ahora, reemplazando los datos, vemos que hay una posibilidad nada más, que el menor, como es 21, estaría aquí y Fernando tendría que ser 24, para que José tendría que ser 27. ¿Sí? Porque 21 más 27 es igual a 2 por 24, que es 48. Ahora, si tenemos ya las edades, entonces, como me dicen que Félix es menor que Juan, entonces las edades que quedan son 21 y 32. Entonces Juan tendría que ser 32. Por lo tanto, acá Félix tendría que ser el menor, que es 21. Entonces, ya completando ese dato, me dice cuál es la suma de las edades de Juan y José. Las edades de ellos son 32 y 27, por lo tanto sería la suma 59.